La palabra que Dios dio hoy es Hebreos 4:12. Veamos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es juez de los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Una vez tuve una experiencia en la que sentí que todo mi cuerpo y mi alma estaban siendo destrozados, quebrantados y completamente quemados por la palabra de Dios. Permítanme compartirles brevemente mi experiencia. Experimenté esto hace mucho tiempo durante una reunión de avivamiento y fue entonces cuando recibí el Espíritu Santo. Si miras el artículo escrito recordando esa época, está escrito de la siguiente manera. Un día, el Espíritu Santo de Dios de repente descendió sobre mí como fuego sin que yo lo pidiera. Llegó como un tsunami, como un viento fuerte y impetuoso que atravesó y partió mi cuerpo y mi espíritu. Todo mi cuerpo temblaba tanto que grité y oré. Suplicó fervientemente que le permitieran morir, diciendo que merecía morir por sus pecados. La obra del Espíritu Santo que me hizo darme cuenta de la expiación vino sobre mí ese día. Mi garganta se volvió ronca y todo mi cuerpo quedó como cenizas quemadas. Pero cuando estaba a punto de morir, Él volvió a la vida. He nacido de nuevo. Se había convertido en una nueva creación. Era el plan y la gracia de Dios. Esto es parte de un testimonio escrito hace mucho tiempo. Este incidente ocurrió mientras escuchaba el sermón del predicador, es decir, la palabra de Dios, durante una reunión de avivamiento. Después de escuchar la palabra, recibí gracia y oré pidiendo arrepentimiento. En ese momento también se curó el disco que llevaba mucho tiempo sufriendo. Tanto el alma como el cuerpo fueron sanados al mismo tiempo. Desde entonces, las palabras de Hebreos 4:12 literalmente siempre han estado vivas para mí y se han convertido en una de las palabras a las que me aferró con más fuerza. Esta vez les contaré la experiencia de alguien que conozco bien y que experimentó el poder de la palabra de Dios. Esta persona era budista. Era un devoto creyente budista que memorizaba y enseñaba escrituras budistas. Comencé a ir a la iglesia por recomendación de mi esposa. Un día, aproximadamente un año después de comenzar a asistir a la iglesia, estaba leyendo la Biblia y vi las letras de la Biblia moverse. Mientras esto continuaba por un tiempo, de repente lloré en voz alta y experimentaron arrepentimiento. Después de eso, sucedió esto. Las personas se convirtieron en cristianos apasionados que evangelizaron a todos los que conocían. En ese momento recibí el Espíritu Santo. Esta persona experimentó literalmente que las palabras de Dios escritas en la Biblia cobraban vida. De esta manera, la palabra de Dios es lo
suficientemente poderosa como para provocar un cambio completo en un instante. Sin embargo, palabras tan poderosas no pueden escucharse de la boca de un orador especial de avivamiento. Además, no es algo que solo experimenten personas especiales como esta persona que alguna vez fue budista. Puedes escuchar estas palabras que salvan vidas todos los días. Simplemente lea la Biblia. Si meditas en la palabra de Dios día y noche, puedes tener esta experiencia. De hecho, puedes experimentar la curación de enfermedades y recibir el Espíritu Santo con solo leer la Biblia. Hasta ahora he visto las historias de dos personas, incluyéndome a mí, que experimentaron el poder de la palabra de Dios, pero ahora me gustaría compartir lo que la Biblia enseña sobre el poder de la palabra de Dios. Primero, Dios creó el cielo y la tierra con palabras. En Génesis 1:3, Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Amén. En Génesis capítulo 1 dice, dijo Dios, júntense las aguas del mundo en un solo lugar y aparezca lo seco. Y fue así. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, no utilizó fórmulas complejas de la física o la geología. No usó matemáticas ni química. El cielo y la tierra fueron creados únicamente mediante mandatos a través de la palabra. Segundo, la palabra de Dios sostiene todas las cosas creadas. Hebreos 1:3 lo dice todo. ¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta y expresa de su ser, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder cuando purificó los pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Amén. Estas 4 bendiciones se pueden dividir en 2. Los primeros 3 son no pecar ante Dios. Seguir el consejo de los malvados es vivir una vida corrupta. Entrar en el camino del pecador es cometer un crimen y sentarse en el asiento de los arrogantes es arrogancia. Dios odia más las 3 cosas, pero aquellos que leen la Biblia deberían hacerlo. No hagas estas cosas significa que sucederá. Otra cosa es que todo irá bien. El texto dice que Él es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Lo que cabe destacar aquí es que todo lo que haga tendrá éxito. No es parte de lo que hace. Todo tiene éxito. Es decir, no hay nada que no tenga éxito. En otras palabras, se salva la vida misma. ¿Existe mayor bendición en la vida que esta? No habrá gran bendición mientras no peques delante de Dios y todo lo que hagas prospere. A quienes lean y mediten en la Biblia de esta manera, Dios les permitirá vivir en el cielo, en la tierra de antemano. Las palabras leer la Biblia para ser bendecido también aparecen en el libro del Apocalipsis, escrito al final de la Biblia. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, y bienaventurado el que oye y guarda lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca.
Amén. Esto es de Apocalipsis 1:3. Asimismo, Dios nos dice varias veces a lo largo de la Biblia que serás bendecido si lees la Biblia. Si resumimos estas bendiciones una vez más, hay tres principales. Primero, el alma se salva. En segundo lugar, el cuerpo se salva. En tercer lugar, se salva la vida. Entonces, ¿qué significa meditar en la Biblia día y noche? ¿Significa esto que debes leer un capítulo 2 veces, por la mañana y por la tarde? Veamos cómo el Antiguo Testamento nos dice que leamos la Biblia. Miremos Deuteronomio 11:18 para 20. Por tanto, pon estas palabras mías en tu corazón y en tu mente, y átalas como una señal en tu muñeca y como una señal entre tus ojos. Y enséñalas a tus hijos cuando estés en casa y cuando camines por la calle, el camino. Habla de estas palabras cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Si aplicas estas palabras a tu vida actual, te indicará que hagas esto. Esto significa que debes mantener la Biblia en tu escritorio, en tu cama, en la cocina, en el baño, en tu auto, en el trabajo y en tu bolsillo o bolso, y leer la palabra cada vez. También significa que siempre debes enseñar a tus hijos mirando la palabra. En otras palabras, lea la Biblia siempre que tenga tiempo, día y noche. La Biblia no menciona directamente cuántas horas al día debe leerse la Biblia, cuántas horas debe leerla un adulto, cuántas horas debe leerla un niño o cuántas veces al año debe leerse la Biblia para recibir bendiciones. Sin embargo, los humanos que pueden pensar lógicamente pueden deducir la respuesta de nuestras vidas. Primero, veamos las palabras de Mateo 18:8. Si tu mano o tu pie te hacen tropezar, córtalo y tíralo. Más te vale entrar a la vida eterna manco o cojo, que teniendo 2 manos o 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Amén. La razón por la que cité este versículo es porque implica que el alma de una persona es más importante que el cuerpo. Entonces, deberías dedicar más tiempo a comer la palabra, que es alimento más importante para el alma, para tu alma. ¿Deberíamos dedicar más tiempo a comer alimentos físicos menos importantes? Piense en los horarios de sus comidas. Lo usaré 2 horas al día. Esto es lo que estoy tratando de decirte. El tiempo dedicado a leer la Biblia debe ser más largo que la hora de comer. En otras palabras, el tiempo dedicado a comer alimento espiritual debería ser más largo que el tiempo dedicado a comer alimento físico. Este es un consejo lógico. Oro en el nombre de Jesucristo para que utilices mi sugerencia de que el tiempo de lectura de la Biblia debe ser más largo que la hora de comer como una buena guía para una vida de lectura y meditación en la Biblia. A continuación, hablaré sobre la ira y la infelicidad que surgen cuando no meditas en la Biblia día y noche. El Salmo 1:4 dice que una persona que no medita en la Biblia día y noche
es una persona malvada. No así con los impios. Son como tamo que se lleva el viento. Amén. Lo que esto significa es que no meditamos en la palabra día y noche. En otras palabras, cualquiera que no lea la Biblia con diligencia es una persona malvada. El Salmo 1:6 dice que esas personas malvadas perecerán. El Señor aprueba el camino de los justos, pero el camino de los impios será destruido. Amén. De esta manera, el Salmo 1 es un verso corto de solo 6 versos, pero contrasta muy bien la felicidad de quienes meditan en la palabra de Dios y la desgracia de quienes no lo hacen. Muestra el cielo y el infierno en contraste. En esta ocasión les hablaré de un personaje de la Biblia que quedó arruinado porque no leyó la palabra de Dios. Esta persona provenía de una buena familia y alguna vez tuvo muy buena fe. También recibió mucho amor de Dios y disfrutó de riqueza y poder. También es el autor de la Biblia. Fue la primera persona en construir el templo de Dios en Jerusalén. Su nombre es Salomón. De ahora en adelante, quisiera explicarles que la persona que gozó de tan grandes bendiciones y del amor de Dios terminó porque no leyó las palabras de la Biblia. Primero, busquemos versículos de la Biblia que muestren que él no fue salvo. Miremos 1 Reyes 11:4 para 11. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto para con Jehová su Dios, como lo era el corazón de David su padre. Siguió a Astarte, diosa de los sidonios. Siguió a Milcom, la abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, tal como lo hizo David su padre, y edificó un lugar alto en el momento frente a Jerusalén para Quemos, la abominación de Moab. También edificó un lugar alto para Amón. Hizo esto para Moloch, la abominación de sus hijos. Y lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Entonces Salomón se apartó de Jehová, Dios de Israel, y de Jehová. La ira de Jehová se encendió contra él, y Jehová se le apareció 2 veces antes y le mandó acerca de este asunto, diciendo: haz lo que hagas, no seguir a otros dioses. Pero no guardó el mandamiento del Señor. El Señor dijo a Salomón: estas cosas te sucedieron a ti y a ti, por cuanto no has guardado mi pacto y las leyes que te ordené. Te haré ciertamente, quítate este reino y dáselo a tu siervo. Amén. A medida que Salomón creció, comenzó a servir a otros dioses, incluidos todos los dioses extranjeros famosos. Lo que hizo a Salomón aún más rebelde fue que incluso sacrificó a su hijo enviándolo al fuego. En el pasaje anterior se dice que sí hizo un sacrificio a Moloch, la abominación de los amonitas,
y es un sacrificio en el que se quema a un niño hasta morir. Puedes imaginar la ira de Dios. Nadie puede salvarse aunque sirva a otros dioses. Entonces, veamos la causa del deterioro de Salomón hasta este punto. Generalmente, por razones políticas, se puede decir que tuvo muchas esposas y por eso tenía los ojos oscuros. Sin embargo, lo que estamos tratando de discutir aquí es descubrir por qué sus ojos espirituales se oscurecieron porque tuvo tantas esposas. Deuteronomio 17 en 16 para 19 contiene la ley de Dios dada a los reyes. No tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto con muchos caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volveréis más por ese camino. No tomará esposa a él. No os dejéis engañar por su corazón, acumulando en abundancia, y no acumuléis para vosotros mucha plata u oro. Cuando ascienda al trono, escribirá una copia mimética de este libro de la ley, en un libro delante de los sacerdotes levitas. Estará con él y lo leerá toda su vida. Aprenderá a temer al Señor su Dios y tendrá cuidado de seguir todas las palabras de esta ley y estos reglamentos. Amén. Estas palabras fueron dadas por Dios a Moisés para el futuro cuando Israel tendría un rey. Aquí, el rey ordena no hacer tres cosas. Una es no tener demasiados soldados, lo que significa no depender del ejército. El segundo es no tener muchas esposas, porque esto puede llevar al engaño. La tercera cosa es no acumular mucha plata u oro, lo que significa no depender de la riqueza. Cuando me dijo estas palabras, me pidió específicamente que las guardara a mi lado y las leyera por el resto de mi vida. Sin embargo, Salomón no guardó estas tres cosas en absoluto. Veremos 1 Reyes 10 en 26. Salomón reunió carros y gente de a caballo, 1,400 carros y 12,000 hombres de a caballo, y los colocó en la ciudad de los carros y con el rey de Jerusalén. Amén. Rompí la orden de no hablar demasiado. A continuación, veamos 1 Reyes 10 en 27. El rey hizo que la plata fuera tan común como las piedras en Jerusalén, y los cedros tan numerosos como los sicómoros en la llanura. Amén. No escucharon la orden de no acumular plata y oro. A continuación, veamos 1 Reyes 11 en 3. Tenía el rey 700 concubinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron el corazón del rey. Amén. Iba en contra de la advertencia de no tener muchas esposas. Salomón tuvo hasta 1,000 esposas, y Salomón fue engañado por ellas y apartó su corazón de Dios. De esta manera, Salomón no guardó los 3 mandamientos que había dado a los reyes y hizo exactamente lo contrario. ¿Cómo pudo Salomón, que alguna vez que fue tan fiel a Dios, deteriorarse así? Es porque no meditamos en las palabras de la Biblia día y noche. Por lo tanto,
Dios sabía que la única manera de evitar que algo así sucediera era que los reyes se copiaran el libro de la ley y lo mantuvieran junto a ellos por el resto de sus vidas para poder leerlo. Así que hizo esta petición. Cuando Salomón era joven y estaba lleno del Espíritu Santo, habría tenido el libro de la ley a su lado y lo habría leído con diligencia. Sin embargo, en algún momento dejé de leer y me volví muy vago leyendo. Quizás simplemente lo encubrieron y dijeron que lo sabían todo. Si hubiera tenido la Biblia a mi lado y hubiera meditado en ella día y noche, no habría podido dejar de guardar los mandamientos. Como hemos visto anteriormente, Salomón, el hijo de David, que una vez disfrutó de muchas bendiciones, recibió el don de la sabiduría y escribió los libros de sabiduría, Proverbios y Eclesiastes. Irónicamente, no logró obtener la sabiduría que lo llevaría a su propia salvación, porque no has leído la Biblia. Aquí nuevamente reflexionemos en 2 Timoteo 3 en 15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Estas palabras se aplicaron precisamente a Salomón, a quien hace un momento pusimos un ejemplo. Como Salomón no leyó la Biblia, no hizo lo que decía y no fue salvo. El propósito de leer la Biblia es practicarla. El acto de leer en sí no conduce a la salvación. Algunas personas leen la Biblia pero no la practican. De esta manera, si hay casos en los que leer la Biblia no conduce a la acción, está de más decirlo si ni siquiera lees la Biblia. Llevas 30 años comiendo, así que ni siquiera pensarás en pasar hambre hasta dentro de un año. Has comido pan durante 50 años, por lo que no vas a decidir que a partir de ahora solo harás una comida al día. Además, no pasarás un mes entero sin comer solo porque no tengas apetito. Probablemente nunca hayas estado tan ocupado como para no comer durante 3 días. Según este principio, debes leer la Biblia todos los días, sin importar cuánto hayas leído la Biblia antes, sin importar cuánto tengas un doctorado en la Biblia. Incluso si la Biblia te resulta difícil, incluso si no quieres leer la Biblia, o incluso si no tienes tiempo. Tu cuerpo come todos los días para mantener la salud y la vida, o por placer. También es muy abundante. De la misma manera, para que tu espíritu viva sano, debes comer cada día suficiente cantidad de la Biblia, que es alimento para tu espíritu. Que el alma se destruya por no leer la Biblia o por leer solo un poco de ella es el mismo principio que enfermarse o morir por comer poco o nada de alimento. El pueblo de Dios no vive solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El alma es más importante que el cuerpo. De ahora en adelante, oro en el nombre del Señor para que vivas y practiques
practiques la palabra de Dios, que salva tu alma y tu cuerpo, y que la comas cada vez más deliciosamente que el arroz, y que vivas según la palabra. Terminaré el sermón con Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de vuestra boca. Meditad en el día y noche. Cuidad de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás próspero y prosperado tu camino. Amén. 정말